Mentufes y vamos a dar una huellada hoy con los gafes violeta. Los gafes violeta ya les veis que les traigo. Espero todo funcionando. A ver si alguien me cuenta si recibo comentarios o alguna de esas cosas que se dicen. Bueno, lo primero, muchísimas gracias tengo que daros a Ignacio Galán sobre todo y a los de Formientu por haberme invitado a participar en este vídeo y en este entretenimiento para los que estáis confinados. Para los que no me conozcáis, soy Pilar Sánchez Vicente, escritora, y yo creo que lo mejor que podéis hacer es buscarme por internet. Buscarme por internet, pilarsánchezvicente.es, y es mi página, y allí vais a encontrar información sobre todas las novelas que tengo. ¡Hola, Yosu! Sobre todas las novelas que tengo y sobre todo lo que queréis, sobre la vida y sobre mí. Bueno, y una vez dicho esto, ¿cómo se va a articular lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues empezó siendo cuando me llamó Ignacio, pensé yo, bueno, pues del maltrato a sostén, digo, pues vamos a hablar de mujeres, ¿no? Pero desde la perspectiva de las mujeres que estamos confinadas, ¿cómo vemos esto, no? Entonces encabezalo en principio del maltrato al sostén. Pero a medida que iba avanzando, que iba recogiendo información de las amigas para aquí y para allá, claro, diome de la A a la Z. Entonces, está configurado como una nube de palabras, de esas que podéis encontrar muchas veces en internet. Y yo Sune, porfa, dime que se ve bien, anda, ya que ella es la que te tengo conectada. Y vamos a empezar de la A a la Z. Hay palabras que van a tener más de una, o sea, hay por vocales que van a tener más de una, y otras pues se van a quedar en nada. La primera que vamos a entrar, lo primero que vamos a entrar, y por la A. Evidentemente diréis, de la A a la Z. Vamos a entrar por la A. Pero antes de entrar por la A voy a quitarme los gafes violeta, porque son muy mones, pero debajo de ellos llevo los gafes de verdad. Oye, pues mira, no, igual me los voy a dejar. Los voy a dejar, que quede muy bien. Sí, ya déjame los puestos, que así tengo remate. Bien, entonces vamos a ver. Lo primero, por la A, vamos a ponernos series, que para eso estamos aquí con un punto feminista que se vea. Lo primero, por la A, abolicionismo. Lo primero por la A, el abolicionismo. Esto quiero que vos quede claro, porque yo en este momento que estamos aquí todos confinados, unas de las que más me preocupen son las mujeres que están precisamente en situación de trata y prostituidas. Y hay quien dice que yo un trabajo, pero yo después de conocer a la mi comadre de oro, Amelia Tiganus, y de haber visto lo que se puede sufrir, no creo que a nadie y guste, que a nadie y pueda gustar, que estén metiendo tres pollos a la vez por los tres furacos que tiene, y permitidme ser muy burra, pero realmente es allí una de las razones fundamentales. Cuando conoces a alguien que lo sufre, que lo tiene dentro, yo creo que hay una de las razones fundamentales para ser abolicionista. Pero cuando empecé con la A, aparte del abolicionismo, encontréme con el aburrimiento. Porque esto vamos a ir alternando lo serio y un poco la comedia para echar un poco bien esta tarde. Encontréme con el aburrimiento. Preguntaba yo a una amiga, ¿y tú aburres, Tené? Y decíame ella, no, abúrrome lo que me aburría antes. Conclusiones, vamos a ir extrayendo conclusiones. La que se aburría antes sigue aburriéndose ahora. Y por la A también, la que tenía una hacienda apretada sigue teniendo una hacienda apretada. Porque yo pensé que como ya no iba a tener que ocuparme de andar todo el día de bolos, como no, que tenía que ocuparme de andar todo el día de bolos, lo que estoy mirando para los mensajes a ver si, bueno, hola, que tenía que preocuparme de nada, digo yo, ya puedo quedarme en casa, ya puedo quedarme directamente, escribir y no hacer nada. Pues no, porque al final paso el día grabando vídeos. Todo el mundo descubrió lo de los vídeos. Mañana por la mañana tengo que levantarme, pintarme, arreglarme, prepararme y grabar otros 3 vídeos más. Por cierto, Ignacio Galán, si me estás escuchando, torna pronto lo de Rambal, que tengo que grabarlo mañana. Que oye, mañana y el día que me toque ir de compra. Entonces, el día que te toque ir de compra, cuando te pintes, te arregles, te curioses, y de paso aprovecho para grabar los vídeos que tengo pendientes. Así que todos los que queráis que os grabe un vídeo, ruego vos
que me lo mandéis porque mañana va a ser el día de la grabación de vídeos. Decíamos que aburrimiento, apretada agenda, evolucionismo ya lo hemos tratado lo primero, agorafobia. Tema. Porque claro, aquí hay la que era agorafóbica. Y entonces ahora ella es feliz. ¿Por qué no sal de casa? Yo aquí me quedo, no me muevo, ya está. Y resulta que ahora está pasando, les que no eran agorafóbicas, están descubriendo que lo quieren ser, porque se están muy bien en casa y no piensen salir más de dentro. Esto las cosas como son. Y por la A, para cerrar el capítulo de la A, aplausos. Porque no me decir a mí que el tema de los aplausos no se nos está yendo de las manos. Aparte de que aquí ya empieza una cuestión de género, ¿no? Porque salimos a aplaudir, pero luego resulta que los que salen en los vídeos porque monten esos pollos cebollos de DJ allí, tal cual, luego la mayoría son paisanos. Pregunta, mujeres, ¿por qué no nos lanzamos? ¿Por qué no nos lanzamos también nosotros, por ejemplo? Yo hoy mismo voy a salir con esta peluca, a aplaudir con los niños que tengo enfrente, que tengo unos niños de estos, bueno, unos niños excluidos de esta sociedad, y la verdad que son los que me están proporcionando los momentos más maravillosos, porque cada vez que hacemos los aplausos salimos, los niños enfrente, nosotros aquí, yo la don Pepito, yo la don José, yo la Fondo Norte, yo la Fondo Sur, y bueno, pues que me están dando la verdad que muchísima alegría. Fijaros, aplausos, digo yo, aplausos. Esto tendría que ir por la C, pero no, mirad. Voy a deciros que me estoy partiendo porque una de las cosas que tiene esto, tengo una cacerolada. ¿Ahí dónde lo veis? Uy, no lo veis. A ver, por eso yo me llevéis la cacerolada. No os lo perdéis. La cacerolada es indispensable para no machacar ninguna cacerola. Yo la cacerolada saquéla para lo del príncipe y para lo de la república. No pensáis que soy ese que ando por ahí todas las noches a las 9. Yo como vivo en el Natahoyo, he de decir que en el Natahoyo, afortunadamente, no tenemos muchos de la cacerolada a las 9. Yo diría que ninguno, porque salió un día uno y espantamos. Así que os atreven a salir aquí. Bueno, vamos por la B. Vamos por la B porque todo esto vamos por la A y todavía no paramos. Vamos por la B. Tenemos que hablar de un tema que es el bricolaje. Porque claro, aquí hasta ahora tú negociabas con uno, llamabas al carpintero, llamabas para aquí, llamabas para allá. Pero entonces ahora encuentres con que tienes que encargarte tú de las cuestiones de casa del bricolaje. Y empezamos a tener serias lesiones y heridas. Entonces, sepamos que si vemos a una mujer con un dedo roto o con alguna heridilla por algún lado, pudiera ser que no llegue y haya pegado al marido, sino que haya intentado clavar un clavo. Y esto lo digo porque tengo experiencia de ellos y sí, tenéisme cuidado con los martillos, tenéisme cuidado con los clavos y tenéisme cuidado con el bricolaje en general. Bricolaje, cualquier cosa, tenéis que perdonarme porque yo como estoy escribiendo todo el día y la novela va en castellano, a veces escapas. Pero que sepáis que préstame por la vida estar aquí falando hasta donde llego, a lo que se me escapa. Bueno, después del bricolaje, déjame de dar explicaciones y los daños que nos están produciendo las mujeres al bricolaje, vamos a pasar a les bibliotecas. A las bibliotecas porque la verdad es que están haciendo solamente para ellos una mención estupenda porque yo creo que son de los sitios que deberían, con todas las medidas de prevención por supuesto, pero la lectura deberíamos articular de alguna manera, préstamo a domicilio o algo que pudiera. Ahora falta de eso, ¿qué están haciendo las bibliotecas? Pues están haciendo todo tipo de maravillas audiovisuales pidiendo la colaboración de autores, de lectores y estamos la verdad que están surgiendo cosas muy nuevas. Luego hablaremos de cosas nuevas que van surgiendo de uno y de otro. Y luego llegamos por la B, vamos a cerrar lo que viene a ser, voy a cerrar aquí unos ventanucos que me están saliendo. Uy, no quiero salir de la página, ¿no? ¿A qué le habré dado yo? Bueno,
Y lo que... Las ventanas son un nuevo espacio social. Y lo que quería decir, sí, dice Yosune que las ventanas son un nuevo espacio social y eso es verdad. Y en los nuevos espacios sociales, como en todo, hay que tener mucho cuidado porque enseguida nos los ocupen los paisanos, que yo lo que os decía antes, aunque todos los frikis que salen a la ventana parece que son paisanos y las mujeres estamos siempre como más cortadas de hacer fricades. Bueno, no y en mi caso, pero ya me entendéis. Por la B, ¿qué nos queda? Pues por la B quedanos la burocracia, porque vamos, el tema de los bulos yo creo que merecería un espacio aparte. Aquí hay gente que cree de todo. Conste que yo a veces también pico, ¿eh? Bueno, no me extraña que maldito bulo, y si alguien todavía no lo conoce, que me extrañaría, pero si alguien todavía lo conoce, os ruego que cuando tengáis una duda, ¿se come Pablo Iglesias niños crudos para cenar? Acudáis a maldito bulo para saber lo que no lleva. Los bulos tienen mucho que ver con otra cosa, que son los bots. Y vamos también por la B. Los bots. Yo no os quiero decir nada porque casi no hago este programa hoy. Voy a deciroslo así, así como lo siento, hoy casi no hago este programa. ¿Por qué? Porque acabo de recibir un mensaje donde viene en el asunto del mensaje mi contraseña y de repente en inglés me dice que, bueno, pues entró en todos mis espacios, en todas mis direcciones, los de los mis amigos, tiene lo todo ya preparado y que si no doy 2.000 euros en bitcoins, que me quedo sin ninguna cuenta y sin nada. Claro, yo ataque de los nervios, fíos, porque digo yo, madre mía, ya, bueno, aparte ya del engadello, ya una vez me había borrado Facebook la cuenta por publicar aquellas fotos del Niemeyer de la exposición que tenían unos tetes, pues vamos, como para ahora que me lo borre todo otra vez uno porque me pide los bitcoins. Y menos mal, que leyendo con atenimiento decía, y lo que vamos a hacer si no nos paga es hacer públicos todos los vídeos porno que tiene usted almacenados, porque además lo hemos cogido, decía en inglés, a partir de la visita que hiciste a la última página web, porno. Y yo, afortunadamente, como no visito pues páginas porno, pues ya está. Supe que no era para mí, que lo mandaban a todos y quedé más tranquila. Así que recibís algún bot y visitáis páginas porno, pues igual tenéis que pagar. Pero si no visitáis páginas porno, como hago yo, así quedáis mucho más tranquilos. Borrélo y ya está. Por la C. Por la C yo no sé si hay alguna viéndome, me encantaría que estuvieran por ahí alguna de les mujeres canábiques. Porque las mujeres canábiques, bueno, este mundo del cannabis yo creo que hay que hacer por la C una pequeña explicación, ¿no? El cannabis es una sustancia como el opio, que lleven 10.000 años con la humanidad y estuvieron en todos los tratados de farmacia y en las farmacias hasta mediados del siglo pasado, cuando Estados Unidos, como siempre, por una cuestión de quitarse a los negros del medio, empezó a penalizarlo y acabó consiguiendo que fuera inscrito entre las sustancias prohibidas por la Organización Mundial de la Salud. Sí, es el que ahora acaba de quitar los perres para el coronavirus, sí. Eso, los americanos, los de siempre. Yankees, mejor. Que americanos son también los de abajo y los probes sufren a los de arriba. Esto sí que yo los de arriba y los de abajo. Bueno, entonces, ¿en qué situación nos encontrábamos? Bueno, pues en una situación de limbo legal. Esto quiere decir que había muchas asociaciones que funcionaban muy bien, el CBD está consentido, está permitido, como veis, además ahora estaba legalizado en todos los estados de Estados Unidos, lo más fácil era que ya en varios países de Europa aquí también se legalizara, porque hay dos aspectos a mirar, que son, por un lado siempre piensan en el cannabis lo lúdico, vale, pero quítalo. El problema que tenemos realmente con el confinamiento y les muchas mujeres que hacían un uso terapéutico del cannabis. Para fibromialgias, ansiedades, quimioterapias, gente que conseguía a través de las asociaciones que vivían en ese limbo, como digo, alegal, no ilegal, alegal, y ahí se arreglaban. ¿Qué pasa? Que realmente ahora mismo está en una situación inverosímil, porque tú no puedes con 60 o 70 años salir a la calle a ver quién te provee, ni tienes los medios, ni tienes los contactos, ni quieres acordaros
de Fernanda de la Fuente Figueras, la mujer esta que la llevaron, todavía tuvimos el pleito hace poco, y la mujer tiene 80 y pico años, tiene una asociación de Marías pa' María, donde precisamente son mujeres que se niegan a seguir los muchos tratamientos farmacéuticos que se están dando. Porque el caso es que tú puedes hartarte a diazepanes, a orfidales y a gin tonics, pero no puedes tomar unos gotines para dormir mejor. Bueno, pues ese es el tema. Entonces, por un lado, el cannabis y luego por otro voy a contaros el cáñamo, porque yo soy socia de una cooperativa de la Cañamera Plantadas, una cooperativa que se va a dedicar a recoger por los campos de España abandonados, va a dedicarse a plantar cáñamo industrial, como se plantaba, porque ya sabéis que de cáñamo pueden hacerse ropa, ataúdes, puede hacerse todo tipo de redes para barcos, puede hacerse cestos, puede hacerse todo tipo de materiales. Y un poco como era el lino, el cáñamo, era más o menos las mismas, se trabajaba lo mismo. Por ejemplo, en el siglo XVIII, pues la ropa alternaba de una manera u otra y en el XIX exactamente igual. Bueno, pues después de este momento publicitario, hoy hablando de momento publicitario, no solamente publicito la cooperativa, tengo también esto llámase publicidad encubierta, subliminal. Luego ya, cuando lleguemos a la orden, haremos la publicidad fenomenal. Vamos a ver, creatividad. Estamos todavía por la C, ¿eh? Tranquilos, que no llegamos a la Z. Creatividad. La creatividad es algo que se nos desarrolla a las mujeres y a los paisanos muchísimo en estados de confinamiento. Yo creo que podía definirse así. A ver, yo tengo una amiga que, bueno, pues siempre gustó pintar, pintaba poco, pintaba irregularmente, ahora igual pinta 17 acuarelas al día. Les que son de tocar, cada poco están colgando vídeos en la red con canciones, con todo tipo de inventos, tocando música con otros, inventando nuevas maravillas, que por cierto, aquí, aquí habría que ver qué va a pasar, eso es un tema muy gordo, qué va a pasar con toda la gente no solamente de la música, de la farándula, del cine, del teatro, realmente el vuelco que se va a tener que dar para sobrevivir, porque para comunicarse hay muchas formas de hacerlo, pero para sobrevivir realmente tienes lo muy difícil, ¿no? Entonces, de todos modos, esto, otro paréntesis para ir cosas que nos preocupen estando confinadas, ¿no? Pero una de las que nos gusta, y es precisamente el formiento de la creatividad que está dando de sí tantísimo. A mí preocupa particularmente porque yo acabé una nueva novela ahora mismo antes de sentarme aquí. Una nueva, no la que va a salir ahora, otra más. Os voy a volver locos. Pues otra más. Pero claro, lo que me preocupa allí es que si está todo el mundo haciendo novelas, coño, no vamos a dar abasto a publicarlas. Y encima, esto de publicar las novelas, y era un poco como lo de los bolos de los artistas, de los músicos. Entre que hacías la presentación, hacías un poco el ganso, tal, wow, un buen rollo, vendías unos ejemplares, vendías unos noveluques. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya no vamos a tener bolos, ni los unos ni los otros. Porque ya me dirás tú, con lo que costaba reunir a 12 personas en una sala pequeña para que se viera un poco llena, y de repente si les tienes que poner a medio metro, que entre 6, como que yo un poco desolé. Y también, claro, oye, los músicos, los que viven de la música y los que vivimos de la literatura, sabemoslo, que cuesta mucho vender. Eso sabemoslo todos. Bueno, abandonamos la C y vamos a la D. Bien. Esto empezó siendo como que la D y de la dieta. La D y de la dieta que no hacemos, de la dieta que vamos a tener que hacer, y de esos jaculatorios que echamos permanentemente todos los días en este confinamiento a cuenta de la dieta. Porque esto ya así. Echamos un verdadero... Uy, si hay más comentarios, ¡uy, no había bajado! Madre. Bueno, pues, ¡ay, saludos! ¡Oh, Rodri! ¿Qué tal? Hoy tengo con Rodri yo una mira. Como salga lo que tenemos Rodrigo Cuevas y yo,
que vamos desfilar pola alfombra de los Goya, non vos digo máis, non quero hacer ninguna anticipación. Pero bueno, seguíamos, la dieta. Porque vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer ningún tipo de dieta, comadres, collacies y compañeros, si no me paráis de poner recetas, por favor? Por favor, la masa madre que me parió. Pero si es imposible seguir el ritmo. Vamos, hay estos grupos de WhatsApp que tienen les que están permanentemente poniéndote los dientes largos. Y dices, pero vamos a ver, es de secuestro en un supermercado, mantienen una familia de 17 y entonces, claro, a continuación no solo te ponen las suculencias que hacen, sino que te ponen la receta. ¿Qué pasa? Que les que no somos así como muy cocinitas, cocinamos lo nuestro bien rico, pero lo nuestro con taíno no nos da, por ejemplo, por la repostería, fíes, creáis una especie de trauma, porque yo no sé hacer empanadillas, ni churros, ni nada. ¡Ay, por favor! Bueno, entonces, les dietes y un tema que nos está trayendo por la calle de la amargura, les que no hacemos y les que vamos a hacer. Ahora, hay una palabra por la D que me encanta. Hay una palabra por la D que es distopía. ¿No tenéis la sensación de estar viviendo una permanente distopía? Tantas películas que vimos de virus que iban, que venían, que atacaban, virus, y de repente estamos viviendo, porque además, claro, por primera vez, quitando los fachirulos del moño, que mártir me tienen, quitando los fachirulos del moño, realmente estamos viviendo una situación desconocida. Porque decimos, bueno, pues ya hubo la peste, y hubo... Sí, hombre, peste hubo toda la vida, pero no hubo, por ejemplo, ni la bulocracia, ni los bulos, ni los boss, ni todos esos temas que tenemos ahora. Entonces, evidentemente, la distopía que estamos viviendo no tenemos ni puta idea cómo se va a acabar. Porque no tenemos ni puta idea nosotros y mucho menos quienes nos gobiernen. Y no me refiero a los nuestros, que estoy muy contentina yo con lo que nos tocó, que lo sepáis, ¿eh? Que lo sepáis. No me refiero a los nuestros, pero claro, es que solamente lo de Estados Unidos, quitando el sustento que le daba o el apoyo que le daba económico a la Organización Mundial de la Salud, está claramente dinamitando el sistema existente. Estamos viendo que se mueren en Estados Unidos el 70% de los que se mueren son pobres y negros. Está claro, pero es que allí siempre murieron los pobres y negros como aquí mueren. Bueno, aquí es diferente. Aquí mueren los de las residencias privadas, los de las residencias privadas fundamentalmente, y las comunidades del PP donde recortaron. Vamos a decirlo así, alto y claro que se oiga, que hay una distopía, pero una distopía también provocada. Y por la E, les enfermeres. Aquí sí que no cabe duda, aplauso para les enfermeres y apostillamos enfermeras y médicas. Cojona, médicas. Que estoy fartuca ya de oír médicos y enfermeras. Pues no. Porque el 80 y pico por ciento del personal de enfermería son mujeres, pero el 70 y pico por ciento del personal médico son mujeres también. Entonces me parece una absoluta aberración seguir manteniendo esta dicotomía entre los médicos, los hombres, los que valen, los que mandan, y enfermeras, las mujeres. Así que, señores de los medios de comunicación, amigues y amigos que andáis por las redes enredando, médicas y enfermeras, ¿vale? Pues un aplauso para ellos. Yo me voy por la F. ¿Qué va a ser por la F? ¡El feminismo! ¡Oh! ¡El feminismo! El 8M. El 8M, que fijaros cómo fue el 8M. Es que además ríome, porque traigo el periódico que falla la justicia, que el 8M no tuvo que ver ni el 8M, ni los partidos de fútbol, ni los conciertos, ni el mitin de Vista Alegre, que no tuvieron que ver en la propagación de los virus. Y yo pregunto, señoras juezas y jueces,
castellán y asturián, para que me entendáis. Non tenéis nada mellor que faero. Cuando lleguen os abogados cristianos con estas recetas debajo el brazo, non podíais mandaros a facer un prau o algo así. Digo yo, digo yo. De repente acabo de mirar y veo que voy por minuto 24 y voy por la F. Bueno, el feminismo, si estamos hablando de mujeres confinadas, el feminismo y el 8M fueron los grandes criminalizados, de todo este confinamiento. Lo que tuvimos que aguantar los feministas, lo que dijeron por esos boques. Mira, yo de verdad vuelvo a insistir, no puedo con ellos, no puedo, porque me parece algo absolutamente fuera de lugar. Yo en ese sentido quisiera ser Portugal, os lo digo, donde tienen una oposición que dice que, oye, cuando esto apriete y no se sabe por dónde va a salir, tendremos que caminar todos juntos, ¿no? Digo yo. Pues no, aquí al revés, a que te piso la cabeza. Insisto, con algo que no sabemos cómo va a acabar. Y de la F pasamos a la G de guerra, porque ahora de repente tenemos aquí Sí, mira, dice Laura que el 8M trajo el coronavirus y el voto femenino hizo que ganara la derecha en el 32. Pues efectivamente, ni el uno ni el otro. Y ya pasamos del feminismo y del 8M a la guerra. Porque ahora es verdad que andamos con el tema de la... ¡Ahí estamos, Paco! A cuchar en chancles los fachas, dice uno aquí. ¡Ahí estamos! Bueno, dice que escuchar por chancles, yo escuchaba en chancles por ti. La guerra, estamos ahora hablando de un ambiente bélico totalmente, nos hablan los militares en forma, nos hablas de que estamos en guerra, la guerra, para aquí, para allá. ¿Y quiénes somos los que estamos sufriendo la guerra? ¿Quiénes están en primera línea de guerra? Les mujeres que no están confinadas. Ojo al dato. Hoy estamos hablando de mujeres confinadas, pero hay un montón de ellas que no están confinadas y que están trabajando para que todos vosotros podáis estar ahí rascándonos la fañagüeta. Bueno, rascándonos la fañagüeta, quiero decir, son los cajeros de los supermercados, que seguro que muchas veces vas y encima meteste con ella, meteste prisa, cualquier cosa. Son los casieros de los supermercados, son los limpiadores, son los que decíamos antes, los enfermeros y los médicos. ¿Quién fue la primera muerte en España? Una sanitaria. ¿De qué guerra estamos falando? Estamos falando de una guerra que les que estamos na primera línea de combate y de batalla somos las mujeres. A quitarse la boina delante de nosotros, y encima teniendo que aguantarnos con lo del 8M. Anda, que es que tenemos una paciencia, unos antes de lo que somos. Hogar. ¡Ay, por la H! Hogar. Eso me encanta. Parece la sección femenina, pero bueno, vamos a darle ese toque. El hogar, la cocina, les compres, ¿no? Todas estas cosas siempre fueron un feudo de las mujeres, sobre todo de las que no trabajaban. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, pues ahora lo que está sucediendo es que de repente tienes a los paisanos en casa. Entonces, mujeres tienen a los paisanos en casa. Cocinar, no, Lo de bajar la basura, de ahora bajo el plástico, ahora bajo la botella, ahora bajo la otra botella y ahora bajo el cartón, eso sí. Y metiéndose vos en lo de ir a la compra. ¡Ay, madre del amor hermoso! Madre del amor hermoso. Tienes que verlos colcarlo delante de la estantería y el teléfono. Oye, entonces, ¿qué me dijiste que llevara? Y es que esto veo aquí el paquete pequeño o grande. O cuando lleguen a casa y óyeslo. ¿Dónde vienes con 12 kilos de peres? ¿Pero cómo se te ocurrió? Cosas singulares de quien no te ha acostumbrado. La presencia de los hombres en el hogar, luego ya vamos a la violencia de género y al maltrato cuando lleguemos allá, pero de momento vamos a esta parte divertida porque yo creo que las tiendas están tan llenas de paisanos, no porque ellos quieran hacer la compra, sino porque los echan las mujeres de casa y dicen, mira, por favor, vete a hacer la compra y no vuelvas. Bueno, volver, tienen que volver, que estamos confinados. Esa es la pena. Olvidábaseme antes por la guerra de cifras. La guerra de cifras también es una cosa muy interesante, ¿no? Porque la guerra de cifras viene ya de la China. ¿O alguien se creía realmente que todo este nivel que se montó de la China para acá, dieron ellos toda esa alarma por 3.000 muertos?
Yo la verdad es que desde el principio dije, va, 3.000 no, serán 3.000 o 300.000. Si Amnistía Internacional no consigue saber el número de los que os corten la cabeza, tampoco creo yo que vayamos a saber, de repente nos vayan a cantar las cifras. Pero a partir de ese momento desatóse una verdadera guerra de cifras. Por ejemplo, en Reino Unido, ahí no están contando los de las residencias. Ahí solo cuenten los que mueren en el hospital y solo por algo que sea el coronavirus, sin más, sin ninguna otra complicación, porque, porque si encuentran alguna otra complicación, ya catalóguenlos por otro lado. Alemania, que a ver, lo de Alemania sabéis como, oye, pues que lo faen todo bien. Bueno, Alemania y que están con el mismo truco. Entonces aquí todo el mundo está con sus cifras, que suma, que baja, que bien, que va, de los test que se hacen. La verdad es que este mundo de la guerra de las cifras y las estadísticas requeriría también, como el de la burocracia, otro tema aparte. Pero eso ya no voy a hacer yo. Y esto era la G, acordamos, la H ya lo habíamos visto, que era lo del hogar, los hombres, pues pasamos a la I. ¿Y qué sería de todos nosotros y de todo lo que dijimos sin un por la internet? ¡Madre mía! ¿Imagináis estar metidos aquí sin la internet nosotros, los guajes, sin... Pero vamos a ver, esto hubiera sido una verdadera locura y una verdadera pesadilla. En ese sentido, lo gracioso es que luego en el Reino Unido, bueno, como tengo un niño allí, cuento pues los anécdotas algunas. En Reino Unido, por ejemplo, la gente está tirando las antenas de 5G, porque como ya la tecnología china, piensen que ya por donde se transmiten los virus. Dijémoslo antes, lo de la burocracia, que me tengáis cuidado, porque descuidas a uno y acaba creyendo cualquier cosa. Esto no es lo más gordo tienes que verlo como siempre en America First. Redes sociales. Mira, la internet son las redes sociales y yo de verdad de esto quiero deciros que ya bloqueo, vamos, en Twitter ya no me queda nadie a quien bloquear. Estoy encantada porque tengo un Twitter limpín, pero ya no me queda nadie a quien bloquear. Hablamos antes de... Pero daros cuenta, hay cosas buenas y cosas malas, pero daros cuenta que, por ejemplo, antaño, cuando veíamos aquellas películas de la Guerra Fría, salían los americanos y los rusos con aquel teléfono rojo, si os acordáis, un teléfono rojo, así, levantaban. Claro, ahora realmente basta que el capullo de Trump lance un Twitter seguido por miles de millones de personas, porque resulta que el 90% de las personas, el 99% de las personas en Estados Unidos y aquí, España, tenemos no un móvil, un smartphone, con lo cual ese mensaje se viraliza inmediatamente con millones de seguidores y así estamos viendo lo que estamos viendo, porque todo eso que estamos viralizando está creando un crecimiento exponencial. Yo la verdad estoy en el sillón con las palomitas a ver cómo se maten entre sí los yanquis, porque ya ves que para eso pusieron a comprar armas el primer día. Ellos tenían muy claro que había que deshacerse del bicho ese a balazos, que como suelen ellos hacer. Bueno, pero una cosa que sí, yo creo que va a tener positiva y que va a beneficiarnos mucho también a las mujeres, va a ser, gracias a la internet, la extensión del teletrabajo, que yo creo que es una de las cosas que va a venir, que vino para quedarse. Porque, bueno, muchas veces gástase más tiempo y dinero en mantener un puesto de trabajo abierto y sobre todo puede ser a la hora de conciliar la vida familiar con la vida laboral y una de las herramientas que se lleva pidiendo y falando desde tiempo inmemorial, porque estaba yo en juventud allá por los años, madre mía, yo creo que eran los años 88, 89 y ya se hablaba 90, ya se empezaba a hablar de poder hacerles cosas por el ordenador. Hombre, evidentemente, vuelvo a decir, era el amigo imperio ese que se está cayendo solo. Asistiremos a su caída. El caso es que nos arrastrará con él. Os advierto. ¡Ah, ojito! Como la bolsa. Cada vez que alguien tira un peo, voy a hacer un momento publicitario. ¡Qué buena está mi horno! La publicidad subliminal para los que llegasteis tarde. Bueno, a la que llamamos por menos, por la J. Por la J no yo por la J, porque aquí como no tenemos la J, por les jóvenes, los jóvenes, la juventud. Otro tema. Porque vosotros daisvos cuenta, pensásteislo.
que seguramente para la mocedad esta non va a ser la primera pandemia que vivan. Para nosotros chungo, porque yo tengo claro que como me pillo otra, estoy ya, como no, estoy ya en la edad que dicen eso de los de desenchufar para acá. Pero los guajes no. La siente moza estará que tan cerrada con su smartphone, con los amigos, que por cierto, son los que mejor lo lleven, ¿eh? Adviértovoslo, porque siempre se comunicaron por las redes, con lo cual no echan en falta lo más mínimo nada. Yo, vamos, yo considero que son, por lo que estoy viendo y por lo que me cuentan, insisto, que yo para elaborar este sesudo estudio que hoy os estoy haciendo, hice mucho trabajo de campo, por las redes también, de trabajo de calella virtual, de campo y playa. Pues lo de la juventud sí que es un tema, que me intriga y me preocupa. Bueno, me preocupa no, yo creo que todas las generaciones tuvieron su afán. Lo que pasa es que ahora estamos viendo cómo cambia el formato de todo realmente, cómo cambia el formato bélico, bueno, en algunos países, estamos hablando desde aquí, desde el ombligo del mundo, ¿eh? No perdamos de vista que estamos hablando desde el ombligo del mundo, desde el primer mundo, desde los que tenemos para comer. Y ojito, que cuando todo esto acabe va a haber... Porque cuando vino el 2008, la crisis del 2008 y el empobrecimiento fue tan salvaje, tan salvaje, total. El empobrecimiento de la población, el mucho enriquecimiento de unos pocos ricos y el enorme empobrecimiento de las clases medias. Aquello no se recuperó. Esta y una hostia que viene encima de la otra. Esta y una hostia que viene encima de la otra. Y hay muchos problemas y yo creo que afortunadamente, además desde aquí voy a romper una lanza a favor del gobierno, voy a romper, porque yo creo que si nos gobernara la derecha con todo lo que está pasando no habría ninguna medida de apoyo para las familias y no habríamos visto nada de todo esto, habríamos visto caridad en las escuelas y encima con esa técnica que de vaciar los impuestos no sé dónde iban a sacar. Bueno, quiero decir, que lleven muchos años gobernando, no sabemos de puta sobra lo que roben, lo que trinquen, lo que apañen, y llevo gobernando toda la vida y realmente sigue el problema. Que aquí no ni cortamos la cabeza. No, aquí pacho morrionos en la cama. Esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de otros sitios. Y entonces ahí siguen los mismos que venían gobernando para ellos como siempre hicieron todos ellos. Bueno, por la K, chica, pues los Kellys. Les Kellys, porque quiero decir, te hablábamos antes de los teleoperadores, les de asistencia de ayuda a domicilio, les educadores, hablábamos antes de toda esa gente, de todos esos perfiles profesionales, de todas esas mujeres no confinadas que están permitiendo que el confinamiento dé resultados positivos. Y quizá de todos ellos, les que menos cobren, y les más injustamente tratadas y les que tienen las enfermedades profesionales más jodidas son los Kellys, son los limpiadores. Ahí les tenemos. También un aplauso hoy para los Kellys, acordáis vos. Y aplaudimos a los enfermeros, a los médicos, a los Kellys, a los tenderes, a los educadores, a las mujeres. Hostia, que tengo que deciroslo todo. No estáis en nada. Ay, Dios. Por la L. Ánimo que esto ya toca su fin. Por la L. Oye, pues por la L, lectura, libros. Las mujeres que siempre fuimos los grandes lectores, porque no son, los lectores no son lectores, son lectoras y luego hay un 20 o 30% de paisanos que leen. Pero prácticamente entre el 70 y el 80% de la gente que lee en España son mujeres. Entonces, claro, esto si te pilla, pues eso, si te pilla, como una que me sé yo, que lledeles que cada semana se tragaba 4 o 5 bestsellers casi a uno diario estando trabajando, pues te pide esto y vamos, el problema es que tienes las librerías cerradas. Las librerías cerradas. Había que inventar algún sistema que las librerías no... Y yo solo os pido que los ayudemos y cuando salgamos de esta vayamos a las librerías y vayamos a las librerías de proximidad y vayamos a las librerías que tenemos a su casa y a las librerías que se preocupen y a las que nos prescriben los libros que queremos comprar y a la gente que realmente nos trata bien. Porque las grandes superficies, ¿qué queréis que os diga de las grandes superficies? Ese y otro tema.
Bueno, yo creo que yo creo que deberían ser servicios esenciales, pero tampoco quiero comprometer a los libreros y a los libreros y poneros ahí al frente. Pero en fin, habría que hacer de alguna manera, que tanto que no sé, ya sabéis que, claro, referido a libros, libreros y librerías y bibliotecas, ahí tengo el corazoncito, ¿no? Bueno, por la L, lo que disfrutamos de la lectura, y pasamos a la M. ¡Les mascotes! El lío que se está armando con los que tienen perro. Madre mía, los que tienen perro. Yo tengo amigas con perro que hay una tragedia. El primer día que salieron con el perro ya les paró la policía. Bueno, digo, no os digo más. Tengo una que tuvo que comprar por internet pastillas para tranquilizarlo, porque claro, un cachorro joven desmelenado que corría para acá, cada vez que lo sacaba, como y decía, no te acerques, ni al otro perro, ni al otro niño, ni nada. Total. Y luego salir al veterinario. Todo. La verdad es que los que tienen mascota me dan mejores de los gatos. Los de los gatos hay tan mejor porque, oye, tieneslo por casa, siempre fueron más a su aire, nunca dieron guerra. Bueno, pues oye, tieneslos ahí. Los pájaros también, pero los del perro, o me puedes alquilarlo. Los de los perros pueden alquilarlo. También. Por la M hay un tema del que tenemos que falar fis, porque este un tema, vamos, y que cada vez que pones a televisión veslo. Mascarillas. Vamos a utilizar el de la abolición de la prostitución para que se vea. Mascarillas. Mascarillas. Voy a ser sinceros. Lo de las mascarillas no lo traje aquí para hablar de las mascarillas, tipos de mascarillas, si tenemos que llevar o no la mascarilla puesta, si dentro, si fuera, eso ya cada una con la su conciencia y con lo que dicen las autoridades sanitarias, que si yo sí me creo más a las autoridades sanitarias que a los bomberos, a los toreros, perdón, que a los toreros, a los bomberos no, a los bomberos también los creo, que a los toreros, a los cantantes y toda esa refugalla que sale por las televisiones hablando como si supieran algo de la vida. No, si lo peor no es que salgan hablando. Lo peor es lo que los creen, que eso es lo que no das crédito en la vida. Bueno, porque las mascarillas, yo vivo en un barrio con mucha imaginación, unas mujeres, como vos decía, que están en casa, que cosen por no aburrirse, que manden a los paisanos a la compra, y guapo de todo, y cuando ves ese paisano compra con una hombrera muy curiosina, con dos cordelinos aquí atá, una hombrera de estas de aquí, de toda la vida, del hombro, arriba, pues mira. Y vilos, que yo creí que era una cosa de estos del Twitter y del Facebook, del diario, pero no. Vilos con el sostén, con la cazuela del sostén puesto también con unas gomas. Porque las mujeres, cuando nos ponemos a la creatividad que vos decía por la C, no hay quien nos gane. Venga, que ya vamos a apurar eso. Niños, bueno, pues por la N los niños, pero nada, esto ya está solucionado, pero bueno, lo único sírvenos para aclarar que recordéis, porque esto era mucho lo de, ¿y por qué los perros sí, los niños no? Los niños me vuelven loca, los niños vuelven a insistir que yo creo que estaban encantados en casa disfrutando de los pas que nunca los tuvieron tan cerca ni tanto tiempo seguido. Voy, decimos la verdad, las ganas de salir son más de los pas que de los guajes, y de que salgan a esparcer. Pero déjalo nada más, a ver, estaba puesto, pero iba a quitarlo porque, bueno, total, los niños ya salen, pero déselo para que veáis la locura que estamos viviendo con esta derecha que tenemos, fíos, que entonces, primero era, los niños no tienen que estar encerrados, los niños tienen que salir, y ahora ¿y cómo decir salir a los niños? Porque hay una locura que salgan los niños. Mira, de verdad, como lo sigas, vuélvente yo con la cabeza, así que valte más tener. Por la O. Ay, fías, por la O. Oiga, policía, estoy viendo ahí un señor que va camino, que ya fue 2 veces a la compra. Uy, porque estos también les hay. Les que están esperando a coger el teléfono como lo que es para decir. Esperando como lo que es a coger el teléfono para llamar a la policía. Porque estos son les nazis. No les feminazis, les nazis. A ver si nos aclaramos. Estos, digoslo de verdad, son también como el caso de los aplausos. La mayoría paisanos, hay que decirlo todo, pero también oyes alguna mujer que a mí que los que me duelen, porque oye, tendríamos que dar un ejemplo, ser distintas en algo, digo yo.
Y entonces ahora llega por la O, después del, oiga, policía, tengo que denunciar a mi vecino que baja 3 veces la basura, llega la publicidad descarada. Cervezas asturianes que mariden con noveles asturianes. Lea usted a Pilar Sánchez Vicente y tómese una orden para acompañar sus novelas. ¡Ole! Seguimos. Por la P. Por la P tenemos dos. Una de ellas y la peluquería. Bueno, y la de las razones también que me va aquí con la peluca, porque claro, ¿dónde vas a salir ya con estos rayos y estos pelos? Porque les que no son lo mismo. Hay les que son mañoses, pero hay les que son mañoses para todo, para cocinar, para teñirse, para pintarse. Ay, pero es que solo sabemos escribir, pues dásenos mal muchas cosas de esas. Entonces, bueno, arrégleslo con una peluca y en la lista de espera. Que sepáis que los peluqueros, yo todos los que conozco, tienen una lista de espera. Yo ya estoy apuntada, por supuesto, a lista de espera. Y por la P está la palabra clave. Pandemia. Señores, esto no es uno del gobierno que se dedica a matar a machetazos a no sé quién. Esto no es una cuestión de crespones, ni de poner, esto es una pandemia. Busquen ustedes el significado. Vean ustedes el número de muertos. Céntrense, señoras y señores, una pandemia mundial, con lo que esto significa. Sobre todo, insisto, la incógnita. ¿No os parece muy guapo realmente estar asistiendo a algo que no sabemos lo que va a ser? Algo que no sabemos lo que va a suceder porque no está escrito. Otras cosas podían estar escritas. De una crisis sabemos quién va a salir mal parado. Siempre son los mismos. De aquí sabemos que también van a salir mal parados los mismos. Pero, sin embargo, yo creo que muchas cosas tienen que romper y explotar y yo creo que este siglo XXI va a depararnos muchas sorpresas. Habrá les males, seguramente. Y alguna buena. Pero lo curioso es que veremos un cacho de la historia que no teníamos preparado vivirlo. Y eso siempre es muy interesante. Por la Q tengo la quexicona, la agobia, la hipocondría, cada ¡ay, Dios mío! ¡Vamos a morir todos! La verdad es que de mis amigos son los menos, pero alguna todavía queda por ahí. Bueno, por la R, uy, qué rápido que no acabamos. Por la R, el running, porque claro, todos los que son corrercies, tienesles por arriba dando vueltas. ¡Uy! Perdón. Aparte de los que te tiren el techo por la R, me entra, efectivamente, por la P, me quedaron ahí los profes. Rompo una lanza en favor de los profes porque si no, me van a sacar los ojos. Y tienen mucha razón. Porque están currando en unas condiciones inverosímiles una cantidad de horas en unos online que funcionen o no funcionen, y esto todavía en ciudad va bien, pero cuando vas a los pueblos las circunstancias son realmente difíciles. Y luego, como siempre, desde las consellerías y desde las instituciones considérese que son unos vagos, vete a saber por qué, porque cuando tenéis los niños en casa, bien que vos queréis librar de ellos, y cuando los dejáis a los profes, que los aguanten ellos y ya que se divierten, ¿no? Anda que no tenéis doble vara de medir. Bueno, por la R, resistiré. Yo no digo nada porque yo ya sabéis que soy más del resistiré de Barón Rojo. Pero bueno, hago mis pinitas como todo el mundo. Vamos a quedar de resistiré hasta los moños. Por la S, sexo. ¡Ah, el sexo! Aquí habría que hacer un estudio. Se falla más, se falla menos, más pajas, menos pajas. Lo del más porno está claro porque eso sí está computado. Eso se registra en las visitas. De hecho, ya cuando os contaba antes lo del bot que me había entrado para pedirme 2.000 euros en bitcoins, decía que era porque yo había entrado en páginas porno, que debía acertar en un 90% de los casos, ¿no? El Satisfyer. Aquí, mujeres, sexo, singles, Satisfyer. Que las singles también me vienen por aquí, por la S. Una rotura de las singles, por ejemplo, bueno, las singles, y entiendo por singles no solo singles jóvenes que tienen muchísimos más medios, sino también las mujeres mayores que están solteres, que están viudes, que viven sencillamente soles. Y para que cualquier ayuda de algún vecino, aquí está Yosun que estudia lo del follar. Oh, Yosun, tú no tienes, no pierdes bola, no pierdes comba.
a esas mulleres realmente, sobre todo a las mulleres mayores, aí é moi agradecer cualquier cosina que podáis ayudar, porque aí onde se manifiesta mellor que ningún outro sitio la brecha digital. Si tú puedes acceder, si puedes comunicarte, está muy bien, pero si no puedes comunicarte con nadie, si no puedes ver a los nietos, si no puedes ver, si solamente pues ir, pues la verdad la situación ya muy triste. Este tipo de ¡Uy! Es que me queda nada, me queda un montón que hablar. Bueno, íbamos por ahí. Hablaba en el inicial, habíamos dicho, el enunciado inicial de este programa, como os decía, era del maltrato al sostén. Llegamos ahora a la T, al tetero, sujetador, sostén, como lo queráis llamar, ¿no? El parafito en asturiano. Esto y es como todo. Al principio, quiero decir, hay muchos que lo lleven para trabajar o lo que sea, y entonces al principio salía, muchos decían, ¡ay, ahora ya quito el tetero en casa! Porque estoy yo muy de las mujeres. Llegar a casa, quites el tetero, quites los zapatos, quíteslo todo, poneste cómodo, descansar. Yo póngome el caftán de una debajo y quedes más cómoda que Dios. Pero claro, esto y una comodidad, y entonces muchos decían, madre, a ver si la liberación de la mujer va a traer al confinamiento porque vamos a quitar el sostén y no vamos a querer ponerlo. A ver, señoros, que yo ponga o quite, deje de poner una cosa, pero no me venir a contar ahora en todos los medios que tengo que ponerlo en casa, porque si no, caenme los tetes. Porque perdona que te diga, ya me lo decía mi madre cuando tenía 14 años y no hice ni caso. Y al final les tetes caen, salvo que esas nena globos, que te inyectes. Señoros, tetas que suben para arriba y no tienen canalillo, inyectás. Eso todo del botox y la silicona. Los normales que para abajo, con y sin. Y dejáis de decinos lo que tenemos que hacer. La U era para contaros lo del SNILES, que también estoy en la lista de espera de los SNILES, porque yo como soy una divina, pues todo me lo hacia afuera, les uñas, la peluquería y el masaje. El masaje. Otra, que cuando salga de esto van a encollarme con pinces. Violencia de género. Aquí sí que toca ponerse series. Sí que toca ponerse series como nos pusimos antes, como el feminismo y con el abolicionismo, porque si hablamos de mujeres confinadas, este y uno de los temas más gordos, y fue uno de los temas precisamente por los que salió este tema. Triplicáronse. Les llamáis y triplicáronse las denuncias. Este es un tema muy gordo porque estar confinada y encerrada con tu maltratador y un tema de práctico. Hay muchos, decimos la mascarilla, pues ir a la farmacia, pero todos sabemos que no es nada fácil. Señoros, no pensar que las mujeres somos tontas porque siguen en esa situación. Eso sí que es un confinamiento tremendo, porque daivos cuenta, escribía Nayat, la comadre de oro mía de este año, escribía precisamente un artículo de mujeres confinadas, hablando de las mujeres musulmanas que están permanentemente como nosotros, que salen un día a la semana de casa con el marido a hacer la compra, tapas hasta aquí. Pues un poco como nosotros ponemos la mascarilla por salud, ellas sencillamente toda su vida, de pequeñas a mayores, transcurre confinadas en un espacio cerrado, en una habitación, tapadas hasta arriba. Convivir con tu maltratador y un drama. Estáis también atentos, más que así el vecino baja la basura 3 veces, estáis más atentos a esto y desde luego, no sé, todo el apoyo para los que tengáis que denunciar y no lo deseéis porque el número y la cifra crece. ¿Vamos por la V? Vamos por la V. Hombre, y si nos ponemos ya los vientres de alquiler, porque vienen todos en el mismo saco. Los vientres de alquiler vienen también por la V. Y una de las cosas que estamos viendo ahora como está rompiendo precisamente, porque lo mismo que hay granxies de voz, hay granxies de mujeres para parir fíos para otros en unas condiciones que el que me venga a decir lo mismo que lo de que te metieron 3 pollos por 3 furacos a la vez, pues esto, ponete a parir para otros con todo el desarrollo hormonal, el apego que se puede sentir para luego entregar el otro y que lo devuelvan encima, porque no les gusta, por encima como si fueras tú la culpable de haberlo parido mal y que no te lo pagan, en fin. Ya vamos acabando, que no queda nada y hay que ir a aplaudir, hay que desear las manos ahí. Vamos allá.
Por la X, la xiatá de tele, que vos estáis metiendo algunos, yo no, pero la mayoría una xiatá de tele bárbara. Y la gimnasia, la xiatá de tele y la gimnasia. Yo la gimnasia procuro hacer algo por aquello de estirar siquiera el cuello, que parezco la de Reagan, la niña del exorcista, pero algo tienes que hacer para no estar todo el día sentada. Pero claro, la xiatá de tele yo no digo nada. De quien ve las series, oye, cada uno que vea lo que quiera, pero claro, pensáis el daño que están haciendo Telecinco, Antena 3 y las redes, pensáis el daño mental que está sufriendo alguna gente, porque eso no tiene nombre. No pienso haceros la publicidad gratuita, pero solo digo que vamos, que por favor, por favor. Por la Y, ¡oh! Minuto de publicidad para mí. Yo escribo, como os contaba, acaba de ir la novela e invito a estar a todos y a todos súper atentes y atentos porque en octubre va a salir mi próxima novela con Roca, La muerte es mía. Y La muerte es mía, cuya protagonista es una tanatopractora. Y cago en Ross. Tienen que venir siempre a la realidad a superar la ficción. Porque claro, yo metí entre las muchas razones de la muerte y en mía, pues claro, cites un montón de muertes. Y coño, cite un virus, pero no una pandemia. No, sí, desde luego. Sí, desde luego, pues estáis atentos, que es algo sin pandemia, pero con la muerte es mía. Además, yo creo que un alegato contra la eutanasia, que también está en el candelero, y una novela negra, y además con muchos guiños a la actualidad. ¡Oh! Va a ver quién va a sacar grandes cosas. Y ya no queda nada. Z, los zapatos, que yo no sé si me los voy a volver a poner ya, que tenemos los pies más cómodos en zapatillas y yo no llevo tacones, pero si yo usara tacones, juro por Dios, como la Escarlata O'Hara, que no volvería a poner zapatos. Y con esto acabóse. Vamos a aplaudir, muchísimos besos a todos los que estuvisteis aguantando, no sé cuántos sois, pero quiero vos un montón. Y una tanatopractora. Yo soy tanatopractora. ¡Oh! Y esa va a dar que hablar también mucho. Quiero vos mucho, muchos besos. Resistir al confinamiento. Estamos aquí, saldremos de esta. Podemos, somos súper guay. Acordaros, cuando el mundo os hable, poneros les gafes violeta para ver. Salud, deseáis encontrar. Besos. Chao.